Bienvenido a la serie de videos de entrenamiento de Indusoft Web Studio versión 7.1. En esta oportunidad vamos a tocar el tema de alarmas. El concepto de alarmas puede variar y va a depender de la compañía o personas con las que esté tratando. Pero entre lo que podemos encontrar tenemos lo siguiente, como mensajes de advertencia, mensajes de falla o tal vez mensajes relacionados a algún tipo de seguimiento. En este video vamos a tocar los siguientes puntos. Vamos a hacer una descripción del objeto de control de alarmas y eventos. Vamos también a describir cómo trabaja la plantilla de alarmas y las propiedades que tiene este. Vamos a ver también nuevamente los tags, pero sus propiedades con relación a las alarmas. Finalmente vamos a tocar el punto histórico, en lo cual vamos a ver el formato con el cual se guardan estos datos de alarma y dónde pueden ser ubicados. Para empezar, nos dirigimos al entorno de desarrollo. Algo que he realizado antes de empezar este video tutorial es agregar una nueva pantalla llamada alarma. Esta la he creado bajo el mismo método que hemos ido describiendo, es decir, abrir la plantilla y guardarla con el nombre alarma. Además, también en la pantalla de navegación he agregado un botón más, la cual me va a permitir abrir la pantalla alarma. Si vemos sus propiedades, está direccionado a la pantalla alarma al hacer clic. Cerramos. Sí. Bueno, antes de empezar a añadir algún objeto a la pantalla, hablemos un poco de cómo son configuradas las alarmas. Conceptualmente, las alarmas deben estar asociadas a tags del proyecto y a los tipos de límites que se les establece. Para entender esto vamos a referenciarnos del manual de referencia técnica. Vamos a Help. Dentro de esta carpeta tags y base de datos del proyecto, lista de propiedades de tags. Nosotros explicamos esta parte en el video de tutorial de tags. Hablamos de algunas de sus características y propiedades, pero si vamos un poco más abajo, aquí, observamos algunas propiedades relacionadas a las alarmas. Estas son el high limit, el high limit, low limit, low limit, rate limit, depth set point y depth limit, así como el depth limit. Estos son límites de nivel alto, nivel bajo, de desviación de la alarma, y además estas propiedades pueden ser de escritura y lectura a la vez, lo cual es muy conveniente para muchos casos que vamos a ir descubriendo en el transcurso de este tutorial. Cerramos esta ventana y ahora vamos a configurar una plantilla de alarmas. Para esto vamos a la pestaña Task del explorador de proyectos. Vamos a la carpeta alarmas, clic derecho e insertamos. Como verán, es una plantilla similar a la de tendencias, en la cual se encuentra la cabecera y aquí en la parte inferior está el cuerpo. Aquí en la cabecera encontramos el campo de descripción, que solo sirve para propósitos de información. Por ejemplo, vamos a colocar la descripción alarmas de entrenamiento. En el espacio Group Name podemos darle un nombre de grupo de alarmas para poder segmentarlas. En realidad en un proyecto podemos tener muchas plantillas de alarmas, cada una con un nombre de grupo diferente. No debemos confundir entre nombre de grupo y número de grupo o plantilla, que es el número con el cual se guarda la plantilla. El nombre que coloquemos aquí es muy flexible. Podemos colocar alarmas de precaución, alarmas de advertencia o alarmas de determinadas áreas, como alarmas de área de procesos o etapa de chancado, entre otros. Hablaremos en un momento de las configuraciones de correo,
así como también de las configuraciones avanzadas. Pero por el momento nos dirigimos al cuerpo. En el espacio de acá de nombre de tag ingresamos un nuevo tag llamado temperatura. Sí, de tipo entero, damos OK. El tipo de límite asignémosle solo high y lo establecemos a 90, que puede ser 90% o 90 grados, ya depende de usted. Y en este campo mensaje colocamos temperatura muy alta. También asociaremos el mismo tag pero con otro nivel de alarma. Vamos a escribir el mismo tag, temperatura, con un nivel high, pero el límite ahora es de 95. Y el mensaje será temperatura demasiado alta. Ahora configuremos las alarmas de nivel bajo. Vamos a colocar el mismo tag, pero de nivel low. El valor que asignemos será de 10 y el mensaje será de temperatura muy baja. Asimismo, creamos otra variable llamada presión. Digamos que sí, también de tipo entero. El nivel de límite asociemos nivel high y el límite será de 97. Y como mensaje colocamos presión muy alta. Y con respecto al campo prioridad o priority, podemos colocar aquí un valor entre 0 y 255, de modo que se le dé prioridades a determinado usuario para filtrar las alarmas. También tenemos la columna selection, donde puede colocar un alias o nombre asociado a la alarma, por ejemplo área A, área B, etc. Y esto puede ser filtrado para tal vez ver solo alarmas en una determinada sección. Una vez declarados estos tags, supongamos que también tenemos un sensor de tipo digital, entonces creamos este tag llamado sensor. Le decimos que sí, que sea de tipo booleano y como límite le colocamos high, número 1, y el mensaje que aparezca sensor encendido. Ahora, regresando a la cabecera, vamos a la parte de colores, aquí al lado derecho. Encontraremos las opciones para personalizar los colores de alarmas cuando están activas, cuando también están reconocidas y cuando están normalizadas. El concepto de cada una de estas características se encuentra en el manual de ayuda proporcionado por Indus Software Studio, pero básicamente es lo siguiente. Activation implica que la condición se ha dado y que la alarma está activa. Acknowledgement implica que la alarma sigue activa, pero que ha sido reconocida por el usuario u operador. Esto se logra haciendo clic sobre la misma alarma en el objeto de alarmas correspondiente. Y finalmente Normalization significa que la condición ya no está presente y por ende la alarma ya no está activada. Creo que ya hemos configurado todo. Vamos a cerrar por un momento esta plantilla. Guardamos los cambios. Le asociamos la hoja número 1. Damos OK. Ahora vamos a trabajar en nuestra pantalla alarma. Bueno, ahora en la pestaña Gráficos, Objetos de datos, encontramos el objeto de alarmas y eventos. Hacemos doble clic para colocarlo a nuestra pantalla. Este objeto muestra tanto alarmas y eventos en un solo paquete, tengan en cuenta eso. Y para configurar que este objeto muestre alarmas, bueno, hacemos doble clic sobre él para ver sus propiedades y en la parte de tipo
aquí en Type, podemos elegir el comportamiento que va a tener entre alarmas en línea, alarmas históricas más los eventos o solo eventos. Por el momento escojamos alarmas en línea, que es el que está por defecto. Entonces este objeto deberá mostrar todas las alarmas que se vayan a producir en este proyecto. Ahora, para simular las alarmas coloquemos sliders. Vamos a gráficos, slider 1. Lo asociamos al primer tag, temperatura. Copiamos y creamos el otro para lo que es presión. Y también necesitamos un botón para simular el sensor. Entonces, aquí, nombre sensor. Y en comando vamos al toggle y colocamos el tag que hemos creado. Sensor. Cerramos. Si queremos ver el valor, conviene colocar entre llaves sensor. Este es para ver si está en 1 o 0. Bueno, antes de ejecutar, vamos a revisar los niveles de alarma que hemos configurado. Vamos a abrimos. Como verán, hemos configurado 3 niveles de alarma para temperatura: el nivel alto, muy alto y el nivel bajo, con sus mensajes respectivos a los niveles de 90, 95 y 10. La presión solo va a tener la alarma de nivel alto, por encima de los 97 grados, bueno, 97 psi o porcentaje. Dejémoslo así, valor numérico. Y por último, la variable sensor, el cual va a mostrar la alarma cuando está encendido, es decir, cuando su valor sea 1. Los colores que van a aparecer son estos de acá. Si esa alarma va a estar en rojo, si está reconocida en verde y si está en celeste ya ha sido normalizada. Cerramos, guardamos los cambios y ejecutemos. Vamos a alarma. Nótese que ha aparecido la alarma de temperatura de nivel muy bajo. Como verán, el nivel está por encima, perdón, el nivel está por debajo de los 10, del 10%. Por esa razón tenemos este mensaje. ¿Qué pasa si hacemos doble clic? Cambia a color verde y aquí se visualizó un check, significa que ha sido reconocida, pero todavía está activa. Vamos a subir el nivel un poco. Ya desapareció, es decir, no está activa. Vamos a seguir subiendo. Si estamos por cerca de los 90, está el nivel de temperatura alto, alarma alta. ¿Qué pasa si bajamos? Está dentro de los límites de trabajo, pero el color es celeste. ¿Qué significa esto? Que la alarma regresó a su estado normal, pero no ha sido reconocida. Si hacemos doble clic, se reconoce automáticamente y como ya no hay alarma, desaparece. Vamos a subir
alarma muy alta. Vamos a subir más para que aparezca el otro mensaje de alarma muy alta, demasiado alta. También podemos ver las alarmas de los otros controles. Alarma, en este caso es de presión y está muy alto. Nótese que también aparece la fecha y la hora. Vamos a ver qué es lo que pasa con sensor. Cuando está en 1, aparece la alarma de sensor, sensor encendido. Si hacemos doble clic, ya está reconocido. Así podemos reconocer alarmas. Vamos a ver si el sensor se va a 0, desaparece el mensaje. ¿Qué pasa con la presión? Se queda en celeste. Aquí vemos los 3 colores: alarma activada pero reconocida, alarma normalizada pero no ha sido reconocida. Vamos. Ya tenemos 2 alarmas desactivadas pero no reconocidas. Para que desaparezca, simplemente doble clic indicando que vamos a reconocer y automáticamente se va. Regresamos al entorno de desarrollo. Si retornamos a la plantilla de alarmas, recordemos que solamente hemos configurado las propiedades de estos tags. Para observar esto, cerremos esta plantilla y en la pestaña Home, en el grupo Tags, en el buscador, seleccionemos temperatura y hacemos clic en propiedades. Tenemos una ventana donde se muestran las propiedades del tag seleccionado. Y si vamos a la segunda pestaña, observamos que esta propiedad tiene las mismas configuraciones que hemos realizado en la plantilla de alarmas. En otras palabras, todas las propiedades han sido guardadas en las propiedades del tag. El nivel límite muy alto, alto y el nivel bajo. Bueno, cerramos. Ahora vayamos a ver la base de datos espía. Para eso vamos a habilitar la vista. Y aquí vamos a ingresar el tag de temperatura, seguido de un símbolo. Temperatura. Y la propiedad High Limit. Escribimos. Observemos que el valor es de 90, el cual habíamos configurado antes. Además, podemos cambiar el valor de este, por ejemplo, que sea 93. Y si regresamos a la plantilla de alarmas, vemos que el nivel alto cambió a 93. En esta plantilla también observemos que potencialmente tenemos 7 diferentes propiedades para configurar límites de alarma. Regresemos su valor al que estaba, high. Listo. Además de colocar mensajes simples en la columna de acá de message, podemos colocar tags entre llaves. Por ejemplo, en la fila de sensor coloquemos entre llaves sensor on estado. Este tag estado ya ha sido creado previamente, pero realizaremos algunas modificaciones. Cerramos la plantilla y guardamos los cambios. Ahora vayamos a la tag del proyecto y cambiemos el tag estado al tipo string. Aquí está el tag estado. Cambiémosle a tipo string, tipo cadena. Bueno, cerremos. Y aquí coloquemos estado
y como valor coloquemos ahora encendido. Listo. Bueno, procedemos a ejecutar. Vamos a alarma, activamos la alarma sensor. Como verán, aparece el mensaje y el tag estado, ¿no? Con el mensaje ahora encendido. Nosotros podemos personalizar el mensaje que aparece acá asociándolo a un tag de cadena. Esto puede ser comandado desde el PLC. Regresamos. Ahora abrimos la plantilla de alarma nuevamente. Y ahora vamos a cambiar todos los colores de fondo, el background, a color blanco. Y en la pantalla también hacemos lo mismo. Y aquí en background color escogemos blanco. Ejecutamos el proyecto. Vemos que ha cambiado. Ponemos una alarma. Se normaliza. Ponemos otra alarma. Reconocemos. Esto va a adaptarse de acuerdo a lo que usted desee. Puede cambiar los colores a criterio propio. Salimos. Una nueva característica implementada en la versión 7.1 de Indusoft con relación al objeto de alarmas y eventos lo podemos ver. Si vamos aquí, vamos a las propiedades de este, vamos a la opción Colors. Nosotros podemos asignar grupos de colores de acuerdo a lo que se tenga acá, si las alarmas están activas o normalizadas, o el reconocimiento o no reconocimiento. También puede ser de acuerdo a la selección, es decir, al área o la prioridad que asignemos. Podemos asignar los colores que están por defecto o escoger ya colores más personalizados, tanto para la parte de texto como para el fondo. Ten en cuenta que estos colores que seleccionemos en este campo van a sobreescribir a los que ya sean configurados en la tabla de alarmas en la plantilla, en realidad. Ahora hablemos un poco acerca del almacenamiento de las alarmas. Nos vamos a la pestaña Proyecto y luego en Opciones. En esta ventana encontramos el modo de almacenamiento de los datos, bueno, de las alarmas históricas y los eventos, los cuales, de acuerdo al menú History Format, pueden ser de tres tipos: el propietario, el de base de datos y el binario. Y debido a que las alarmas y objetos comparten el mismo objeto de datos, deben ser almacenados con el mismo formato histórico. Estas casillas que están deshabilitadas de base de datos serán vistas en otros videos cuando tratemos el tema de base de datos. En cuanto a la casilla History Lifetime, que está en días, puede indicar el número de días que desea que se almacene su historial de alarmas y eventos. Si deja el espacio, este campo, con 0, los días serán indefinidos. No hay un tope en cuanto a días, pero recuerde que si existen mayores historiales, mayor memoria de disco necesitará. Ahora cerramos esto. Y ahora vamos a ver lo que se refiere al formato de almacenamiento de los históricos de alarmas. Para ello vamos al manual de referencia técnico. Vamos a Help. Y dentro de esta carpeta alarmas
Formato del histórico de alarmas. El historial de alarmas, tal como indica el documento, se almacena en una carpeta del proyecto que está destinada para alarmas, tal como lo indica acá. El formato con el que se almacena cada archivo es de AL, año, mes y día. Y en cuanto a la estructura del historial, es la que vemos aquí abajo, existen una serie de parámetros que se mostrarán, pero que están separados por un carácter columna, básicamente una línea vertical. Y si echamos un vistazo más abajo, vemos a qué se refiere cada parámetro. Por ejemplo, los parámetros P2, P3 se refieren a estampas de tiempo. Estado de alarma activa, el P7, si es 0 o si es 1. Códigos que corresponden a configuraciones de alarma, alto, muy alto, entre todos los que están acá para el P12, entre otros. Si quiere conocer qué se refiere cada columna en la base de datos propietario, tiene que revisar este documento. Ahora, antes de cerrar, se debe indicar que si se trata de un almacenamiento como historial propietario, las columnas no tendrán cabecera, pero si se trata de una base de datos, los nombres de las columnas se especifican allí. En caso usted desee personalizar los nombres de las columnas en la tabla de una base de datos, puede hacerlo editando su archivo de proyecto o encontrar una ayuda adicional dentro de este link en este manual de referencia. Cerramos el help. Entonces, echemos un vistazo ahora a este archivo que se genera. Si vamos a nuestra carpeta de proyecto, el cual yo ya lo tengo abierta, en la carpeta alarma nos daremos cuenta que pese a que hemos configurado una plantilla, no estamos almacenando ningún archivo, pues no hemos configurado ningún archivo historial, sino simplemente visualizar alarmas en línea. Para almacenar un historial de alarmas, vamos a la plantilla de alarmas correspondiente. En la sección histórico, activamos la casilla Guardar a disco, que nos permitirá almacenar el historial de alarmas. También tenemos las opciones para generar mensajes de reconocimiento de alarmas y mensajes de normalización. Solamente para aclarar un punto, en la parte izquierda tenemos la sección online. Aquí podemos habilitar o deshabilitar opciones como por ejemplo la primera, que permite observar alarmas en línea en el objeto control de alarmas, entre los otros. Bueno, y ahora regresemos a la pantalla de alarmas. Si damos doble clic para ver las propiedades, vemos que en tipo está con alarmas en línea. Para observar el historial de alarmas, tenemos que seleccionar Alarm History o historial de alarmas. Entonces para esto vamos a copiar este objeto, pero vamos a quitar estas ventanas inferiores para tener una mayor visualización. Arrastramos y elegimos Alarm History en Type. Y ejecutamos. Vamos a alarmas. Como verán, hay alarmas acá abajo también. Se normalizan. Aparece la alarma. Vamos a reconocer. Si observan, solo están apareciendo las alarmas, más no las que estamos reconociendo o las que se han desactivado.
Estas opciones podemos habilitarlas simplemente. Regresamos al entorno de desarrollo, vamos a la plantilla, alarmas, y activamos estas casillas. Generar mensaje de reconocimiento y de normalización. Guardamos los cambios y ejecutamos. Vamos a alarmas. Están las alarmas que ya habíamos simulado anteriormente, hace instantes. Otra vuelta a las alarmas. Vamos a reconocer. Como verán, ya aparece aquí abajo. Así como también la normalización. Vamos a ver con el tag sensor. Aparece la alarma y la normalización. Así como el reconocimiento. Entonces con esto nosotros ya habremos creado nuestro archivo de datos históricos. Vamos a ver la carpeta del proyecto. Como verán, se ha generado un nuevo archivo de extensión ALH. El formato es el que le expliqué, AL, el mes, perdón, el año, el mes y el día. Si abrimos este archivo, vamos a abrirlo con el bloc de notas. Verán que se muestran las alarmas en la fecha configurada, bueno, en la fecha que aparecieron y la hora. Aquí también se muestra el valor del tag, el mensaje y otras configuraciones que están detalladas en el manual de referencia técnica en el punto que hemos revisado. Como verán, el nombre de usuario, horas y fecha de reconocimiento. Sugiero que revisen ese tema si quieren ahondar en detalles de este archivo. Ahora, para continuar, regresamos al entorno de desarrollo y ahora vamos nuevamente a nuestra plantilla de alarmas. Otra configuración que InduSoftWare Studio pone a su disposición es la de envío de correos electrónicos cuando ocurra alguna alarma. Vamos aquí. Si hacemos clic, vemos una ventana de configuración para envío de correos. Antes de configurar esta ventana tenemos que hacer unos pasos previos. Para esto lo hacemos mediante funciones de tipo DevScript. Entonces nos dirigimos a la pestaña Proyecto. Dentro de este grupo de ajustes vamos a Email. En esta ventana realizaremos todas las configuraciones respectivas. Como les mencioné, lo podemos hacer de esta forma o a través de comandos script. Con respecto a este tema, tenemos incluso dos ejemplos de aplicación en nuestra página web. Por el momento, volvamos a nuestra plantilla y hacemos clic en nuestra configuración de correo. En esta ventana podemos encontrar muchas opciones de configuración. Si activamos aquí y vemos este campo, nosotros podemos colocar aquí el correo a quien deseamos que se envíe,
con una copia e inclusive con una copia oculta. También aquí al lado derecho podemos encontrar el formato del mensaje, donde podemos elegir si enviar el mail con la fecha completa y hora o solo con la fecha. Además de qué elementos serán mostrados en la alarma, tales como el estado, nombre de tag, mensaje de la alarma. También seleccionar el tipo de separador, ya sea por un espacio, un tab o tal vez otro que seleccionemos, digamos un punto y coma o dos puntos. Podemos enviar no solo alarmas activas, sino también activar la opción para enviar reconocimiento y o normalización de alarmas. Abajo también encontramos un campo para observar el estado de envío del correo electrónico. Para conocer un poco más de este punto, vayamos a la ayuda. Aquí vayamos a la parte de estado actual. Notemos que dependiendo del estado del correo retornarán algunos valores. Por ejemplo, si es 1 significa que el mensaje se está enviando, o 2 significa que el mensaje se envió correctamente. Pero si es 0 significa que no está siendo ejecutada la función. Sugerimos revisar esto antes de configurar esta ventana. Puede ser de mucha utilidad. Cerramos y regresamos a la ventana de email. Y en esta parte podemos configurar la frecuencia de envío de correos, el tamaño de buffer y hay una opción para deshabilitar el envío de correos electrónicos, que podría ser empleada por ejemplo cuando salimos de vacaciones y no queremos recibir correo alguno o por algún otro motivo. Si desea, tal vez alguna mayor flexibilidad en cuanto a la configuración de correos, podría hacerlo mediante comandos scripts. Vamos a cerrar esta ventana. Ahora vayamos a la sección avanzada. Aquí encontramos casillas donde podemos colocar tags para deshabilitar esta plantilla. Contar todas las alarmas para reconocerlas, para configurar bandas, bandas muertas en segundos, y en cuanto a la activación y normalización de alarmas. Son parámetros simples que usted puede configurarlos y puede revisar el menú de ayuda. Eso sugerimos bastante para que evite problemas posteriores. Cancelamos. Bueno, creo que esto es todo en lo que respecta a la configuración de la plantilla. Recordemos que vimos la parte del cuerpo y las columnas a mostrar, luego la cabecera y las diversas configuraciones que puede realizar usted. Cerramos la plantilla. Ahora explicaremos cómo filtrar alarmas. Vamos a abrir nuestra pantalla. Hacemos doble clic en nuestra ventana de alarmas y aquí elegimos la opción de filtros. En esta ventana podemos encontrar varias características para configurar las alarmas. En la parte de arriba encontramos el filtro por número de grupo o por prioridad, así como también el estado de alarmas. Encontramos también la sección de búsqueda en columnas, donde podemos colocar algunos tags o por ejemplo colocar en mensaje
la palabra alta y buscará las alarmas que tengan en su mensaje dicha palabra. La sección intervalo es para el objeto histórico. Aquí podremos filtrar en algún periodo de tiempo donde ocurrieron las alarmas. En el campo de expresión de filtro podemos colocar algún comando para poder realizar el filtrado de manera más flexible. Y en la parte inferior corresponde a parámetros para ordenar las columnas. Por ejemplo, realicemos un filtro solo con la palabra alta. Para esto, escribimos aquí alta entre asteriscos. Damos OK. Podemos verificar las opciones deshabilitadas que ya se habilitan cuando tengo la opción histórica habilitada. Cancelamos, cerramos. Y ejecutamos. Vamos a alarma. Como verán, aparece la alarma alta. No hay problema con el funcionamiento y si vamos a una alarma muy baja, no aparece, ya que solo está filtrando por palabra alta. Acá vemos en el histórico que sí se está dando la alarma de nivel bajo. Lo que haremos ahora es ver este cuadro de diálogo de filtrado durante el modo runtime. Vamos a abrir la pantalla. Filtros. Ya. En el nivel avanzado tenemos la casilla Runtime Dialog Triggers. Y en la casilla Filter vamos a asignar un tag. Y que va a ser de tipo booleano. Que se va a llamar Trigger Filtro. Lo creamos. Ahora vamos a crear un botón asociado a este nuevo tag trigger. Vamos a gráficos. Listo. Guardamos la pantalla y ejecutamos. Damos clic. Como verán, el mensaje está todavía activo. Vamos a borrarlo para que aparezca la alarma en nivel bajo. Como verán, ya aparece. Bueno, esta alarma está desactivada, por eso que aparece así. Correcto. Dentro de estas opciones podemos filtrar por grupos, si es que hemos creado varios grupos. También el tipo de nivel de alarma, si solo que se muestran los tipos high o low o low. Incluido el estado de alarma, las alarmas activas, las reconocidas o las normalizadas. También podemos filtrar por prioridad. E inclusive podemos buscar en columnas una palabra ya mostrada como alta o un nombre de tag o inclusive por un nombre de usuario. Este campo intervalo se va a habilitar siempre y cuando yo use los históricos. Como en este cuadro no estoy usando datos históricos, no se va a activar. Se activaría en este, pero tengo que asociarle un tag o un botón similar a este de acá. Salimos
De igual manera que los filtros, las columnas también pueden ser llamadas desde el modo runtime. Vamos a la pantalla de alarma. Para ello, vamos a las propiedades del objeto y vamos a la opción columnas. Aquí podemos elegir las columnas que deseamos ver durante el modo runtime. Tenemos las columnas de reconocimiento, hora de activación, nombre de tag y mensaje. Vamos a agregar una columna de acá, digamos comentario. Yo también puedo reordenar estos haciendo clic acá, dependiendo de la ubicación, no hay problema. Ahora lo que haremos es cerrar esto y bueno, observen que ya apareció la columna comentarios. Vamos a la parte de avanzada y en la sección de aquí de reconocimiento, en este campo de comentario de reconocimiento, el cual está deshabilitado, elegimos la opción opcional. Damos OK. Vamos a borrar los cambios, pero antes vamos a aumentar un poco el tamaño de esta ventana. Listo. Y ejecutamos. Vamos a alarmas. Vamos a filtro. Todavía estaba con filtro, por eso no aparecía la alarma en nivel bajo. Colocamos un comentario probando. Vamos con una alarma. Digamos que queremos reconocer esta. Y damos OK. Como verán, ya aparece el comentario de la alarma. Obviamente si aquí en la parte histórica está asignado a la columna comentario, va a aparecer. Bueno, salimos. Antes de terminar el video, debo recordar que hace falta algo en cuestión al filtrado. Vamos a la pantalla alarma, doble clic y en la opción de filtros, en el primer campo, Group o grupo, muestra un número referido al de la plantilla de alarmas. Si se muestra el número 0, entonces no se está realizando ningún filtrado por grupos y se mostrarán todos. Si deseamos filtrar de acuerdo al número de la plantilla, podemos colocar por ejemplo 3 para referirnos a la plantilla de alarmas 3. Y si deseamos que sean varias plantillas, las podemos separar por comas. Por ejemplo, 3,5, 7, 10. Bueno, cancelamos. Ahora vayamos a la opción avanzados y volvamos a la sección de reconocimiento. Aquí encontramos algunos campos que reconocen una alarma. Es decir, en lugar de hacer doble clic sobre la pantalla de alarma, podemos crear un botón y reconocer la alarma al presionarlo. Así también podemos colocar tags en los campos de la sección de runtime o de la sección de guardar e imprimir, que están aquí abajo, donde podemos imprimir nuestra pantalla del objeto de alarmas o almacenar estas alarmas en un archivo PDF mediante un tag booleano como trigger y una ruta donde almacenar esta grabación. Además, si por ejemplo no tenemos mouse y queremos desplazarnos por una pantalla del objeto de alarmas, podemos hacerlo personalizando tags en la opción Navigation Trigger. Está aquí abajo. Ya sea para subir, bajar, cambiar de página, ir a la página de inicio o al final. Cancelamos. Bueno, creo
Creo que esto es todo acerca de lo que es alarmas en este video. Haciendo un recuento, hemos personalizado la plantilla, observado y configurado propiedades de tags. En el objeto alarma hemos configurado columnas, filtros, hemos visto los tipos de alarmas en línea o historiales. La parte de eventos la veremos en videos más adelante, a mayor profundidad. Y también hemos visto las opciones avanzadas del objeto de alarma. Bueno, esto ha sido todo por este video. Bueno, gracias por su tiempo y que tengan un buen día.